Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludar nuevamente. Hoy comenzamos con la clase número 2, que va a tratar sobre los antecedentes históricos del derecho procesal constitucional. Vamos a hablar un poquito de historia, pero para empezar hay que establecer un concepto de derecho procesal constitucional. Y vamos a entender por derecho procesal constitucional a la disciplina que tiene por objeto el estudio del conjunto de normas y principios que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la interpretación y aplicación de normas constitucionales. Es decir, que el derecho procesal constitucional va a ser aquella disciplina que se va a encargar de velar por los conflictos sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. Lo que decíamos en las clases anteriores, que vamos a ver que la Constitución sea respetada y por ningún momento alguna ley la sobrepase, ¿ok? La historia moderna vio nacer las primeras constituciones formales en el mundo, como la de Estados Unidos en 1787, la de Francia en 1791 y la de Cádiz de 1812. Dichos ordenamientos establecieron estados liberales que buscaban inaugurar una era de convivencia democrática y protección a los derechos inalienables de las personas. Como correlato de ese horizonte liberal e inspirados por los ideales de la Ilustración, los constituyentes de Apatzingán incorporaron el principio de división de poderes y el de soberanía nacional a la Carta de 1814. Siguiendo ese mismo espíritu y una vez consumada la independencia de México, la Constitución de 1824 estableció el Pacto Federal, otro pilar fundamental para el Estado de México, como base de la unidad y la integración del territorio nacional, sus regiones y sus comunidades. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a ver posteriormente, ahorita es como una introducción, pues tuvo que ver con el cómo se fueron desarrollando las constituciones, cómo se fueron creando, cómo fueron metiendo los principios, cómo fueron metiendo los derechos. Por ejemplo, aquí vemos la de división de poderes, porque ahorita actualmente tenemos el poder judicial, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos la soberanía, que nuestro país es soberano. Entonces eso fue a través de las cartas que se fueron haciendo constituciones con el paso de la historia. Los marcos normativos posteriores también buscaron ampliar derechos y garantías para dar respuesta a los retos de su tiempo y de la sociedad mexicana en aquel entonces. Su legado definió el rumbo de México y llega hasta el presente. Los postulados de la Constitución de 1857, por ejemplo, han tenido vigencia hasta nuestros días, pues con la incorporación de las leyes de reforma en 1873 establecieron el Estado laico y su regulación a la sociedad, avances perdurables en México en el siglo XXI. La Constitución de 1917, cuyo centenario celebramos ya, fue producto de la Revolución Mexicana. Los derechos sociales en ella incorporados en diversos artículos han logrado que la República cuente al día de hoy con instituciones sólidas que promuevan una convivencia más equitativa y un acceso efectivo a la educación, la salud, la vivienda digna y las oportunidades laborales. Su estructura refrendó al federalismo como sustento de nación y a la democracia como forma de vida y no solo como un régimen de gobierno. ¿Ok? Si podemos darnos cuenta de esta manera, las y los mexicanos trabajamos por un presente y un futuro en el que tenga plena vigencia las convicciones que hacen de nuestro texto constitucional el más fiel testimonio y la mejor herramienta para seguir ampliando los horizontes de libertad, igualdad y justicia social que nuestra nación anhela y merece, pues es el de defender a la Constitución. De esta manera vamos adentrándonos un poquito a lo que data el derecho procesal constitucional, a lo que trata. Si nos damos cuenta,
lo que busca el derecho procesal constitucional es mejorar nuestro país, mejorar la nación y darle a cada uno de los mexicanos lo que anhelan, lo que merece, lo que desea, el futuro que a lo mejor en algún momento queremos para nuestros hijos. De los 193 estados que integran la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, México cuenta con la 8ª constitución vigente más vieja del mundo. Son más antiguas las del Reino Unido de 1689, Estados Unidos 1789, Noruega 1814, Países Bajos de 1815, Bélgica de 1831, Canadá 1867 y Luxemburgo de 1866. Si solo contamos las constituciones republicanas, la mexicana es la segunda más antigua del orbe. Es decir, nuestra constitución fue base fundamental para que surgieran nuevas constituciones, porque si bien sabemos, el que primero saliera una constitución, pues hacía que se le antojara a los demás países también emanar su constitución, y que hoy en día cada uno de estos tienen ahora su constitución, gracias a la idea a lo mejor de México en su momento, de Reino Unido, de Estados Unidos, se fueron creando las constituciones a través de todas las organizaciones de las Naciones Unidas. El origen de estas 8 constituciones también presenta similitudes. Está vinculado en la mayoría de los casos con procesos de independencia y en otros procesos revolucionarios. Esto pues trata de que siempre lo que pasa para que hoy tengamos un país con derechos, una nación con derechos, obligaciones, facultades, etcétera, pues data de casos en que anteriormente en la historia pues tenía que pasar sucesos difíciles, por ejemplo, procesos revolucionarios, ¿no? En los que mucha gente moría por lo que hoy tenemos, en los procesos en los que se buscaba la independencia y que también tenían que pasar pues casos catastróficos, pues para hoy en día tener lo que ahora tenemos como derechos fundamentales, como derechos humanos. La Constitución británica está asociada a la Revolución Gloriosa y la de México a la Revolución de 1910. Las de Estados Unidos y Canadá a su separación de Gran Bretaña, la de Países Bajos a su independencia y su unión con Bélgica como efecto de la derrota de Francia y del Congreso de Viena, la de Bélgica a su escisión de Países Bajos, la de Luxemburgo al otorgamiento de su independencia ante la crisis de Francia y Prusia. Podemos darnos cuenta que para que surgieran estas constituciones tuvo que pasar alguna situación en específico para que la nación, los gobernados levantaran la voz y dijeran: ¿sabes qué? Estoy cansado de recibir un trato indigno, quiero derechos humanos, quiero derechos fundamentales, quiero que se me respete, que se me haga valer, tener independencia, tener soberanía, etcétera. Una característica compartida por 7 de las 8 constituciones es que su desarrollo permitió la consolidación de democracias robustas. Debe tenerse presente que con su adaptación al cambio social y cultural, las constituciones fueron incorporando mejor las bases de las libertades individuales y públicas. Es decir, que de las 8 constituciones que se mencionaron anteriormente, 7 tienen esa característica de buscar la libertad individual y pública. Es decir, de decirle al gobierno: ¿sabes qué? Yo ya me cansé, yo ya no quiero que tú sigas mandando en mis acciones o en mis omisiones. Sí, regúlame, pero dame derechos. Entonces, estas 7 constituciones tienen esa característica de buscar el cambio social y cultural a través de la libertad individual y pública. Aunque la voz constitución se utilizaba desde la antigüedad romana y se retomó en la Edad Media,
y a pesar de que se identifica la Carta Magna de 1215 como la primera constitución formal, en realidad el concepto moderno es posterior. Surgió en Inglaterra a raíz de la Revolución Gloriosa y dio lugar a que durante el siglo siguiente en diversas lenguas europeas se adicionaran las voces constitucional, constitucionalismo, constitucionalista y bastante después constitucionalidad. Es decir, que desde 1215 ya identificábamos lo que era a lo mejor una constitución y antes era conocida como Carta Magna. Es por eso que hoy en día muchos compañeros confundimos la Carta Magna con la Constitución porque antes así se la llamaba. Sin embargo, la Carta Magna existe y está escrita en 1215. Ahorita tenemos la Constitución. Constitución es diferente a Carta Magna. Son cosas distintas. Sin embargo, a través de esta Carta Magna es que hoy en día tenemos estos conceptos de constitucionalismo, constitucionalista, constitucionalidad. Ya un poquito adentrándonos a la historia a grandes rasgos, vamos a hablar ahora sí poco a poco de los años, de las cosas que tuvieron que pasar, un poquito de la clase anterior de la historia, de por qué los controles de constitucionalidad, etc. Ahora vamos a hacer la clase como un podcast sobre historia. Ponte audífonos y disfruta. Vamos a adentrarnos en los acontecimientos históricos del derecho procesal constitucional. ¿Ok? Vamos a comenzar con la historia. Esta inicia en el Habeas Corpus en 1679, en donde se regula con detalle un primer proceso constitucional que garantiza el derecho fundamental a la libertad personal. Es correcto, estamos hablando del caso de Marbury versus Madison, lo que mencionábamos en una clase anterior. Fue resuelto en el año de 1803 por la Corte Suprema norteamericana, el 24 de febrero de 1803, que institucionaliza el sistema judicial de control de constitucionalidad en los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando este no será asumido de inmediato como una práctica sostenida de la Corte Suprema norteamericana, pasando varias décadas hasta que se asumieron efectivamente realmente en el sistema judicial norteamericano en la segunda mitad del siglo XIX. Después, en 1928, Hans Kelsen, primer autor que realizó un estudio sistemático sobre la jurisdicción constitucional, desarrollado en su obra La garantía jurisdiccional de la Constitución, donde fundamenta y desarrolla en forma sistemática la existencia de una jurisdicción constitucional concentrada y especializada. Si recordamos, igual hablamos de Hans Kelsen la primer clase. Vamos a estar hablando un poquito, bastante, de este autor que decidió ser una persona, o más bien un luchador en el derecho procesal constitucional, porque estuvo defendiendo pues a capa y espada sus teorías, sus posturas, ¿ok? Entonces vamos dando cuenta que es todo lo que pasa a través de lo judicial va afectando al derecho procesal y más cuando ésta no respeta nuestros derechos. Por ejemplo, lo veíamos en el caso de Madison, donde teníamos esa controversia de que no se le estaba respetando su libertad personal. ¿Ok? Es por eso que les comentaba, hoy tenemos presente el tema de que se está volviendo inconstitucional el estar dentro de la cárcel cuando aún no se nos da una sentencia. Entonces, si en Estados Unidos ya influyó, aquí en México ya influye. Ahorita la verdad es que ya no sé qué ha pasado, pero pues tiene razón, pasamos, no sé, 5 o 10 años dentro de la cárcel esperando que un juez diga si soy culpable o no. ¿Por qué estar ahí? ¿No se estaría violando también mi derecho a
a la inocencia, mi derecho a saber, a que no se me declare, a que no se me juzgue culpable si no hay una sentencia establecida. Después, pues hay que considerar a través de esto que debe existir un órgano distinto al Parlamento que controla la legitimidad de la constitucional, lo que nos decía Kelsen, ¿no? Que hay que tener un órgano distinto que haga que exista un proceso constitucional llevado a cabo de la mejor manera. Kelsen también influye un poquito en la creación de los tribunales constitucionales, o más bien fue el padre de esta creación en 1920 en 1931. El tribunal austriaco y el de checoslovaco y el Tribunal de Garantías Constitucionales español. De estos 3 tribunales, el único que resurgió tras finalizar la Segunda Guerra Mundial fue el austriaco, que retomó su constitución en 1920 y sus instituciones democráticas, y desde entonces está en funciones. Ahora hay que pensar, ¿realmente Kelsen tenía razón en eso? En crear un tribunal que se encargara especialmente de la Constitución, de hacerla valer. ¿Está bien que se vaya fuera de la política? Díganme qué opinan. Con la creación de este primer Tribunal Constitucional Latinoamericano en 1940, el cual se identifica por la amplia verdad en su competencia dentro del Poder Judicial, tuvo una configuración muy importante, pues no solo conocía de los habeas corpus, sino de un recurso de inconstitucionalidad que podía eliminar normas con carácter erga omnes, ¿ok? También los fundamentos del derecho procesal civil en 1942, el cual se explican que los procedimientos científicos se extendieron a otros ámbitos más allá del civil, propiamente dicho, desbordando al proceso que era el eje de la disciplina conjuntamente con la acción y la jurisdicción. Ahora hay que pensar en todos esos procesos que estuvieron pasando, pero que después de su teoría de Kelsen tuvimos y resurgieron estos tribunales. Posteriormente, Alcalá Zamora y Castillo en 1944 y 1947 advierten la existencia de una nueva rama del derecho procesal, denominado Derecho Procesal Constitucional. En su obra Estudios del Derecho Procesal, Civil, Penal y Constitucional, considera que el amparo debe ser establecido dentro del derecho procesal constitucional. En su obra del proceso, autocomposición y defensa. Aquí ya vamos relacionando un poquito más al derecho procesal constitucional con el amparo. ¿Por qué? Porque el derecho procesal constitucional vela sobre la Constitución vela sobre los derechos humanos. Entonces estas dos materias van en demasiada correlación. Este procesalista español, Alcalá Zamora, señala de manera expresa que la institución del amparo, esta figura jurídica mexicana equivalente a la tutela, debe ser considerada dentro del derecho procesal constitucional, desarrollando un dogmático procesal en 1946 a 1955. En 1947, Eduardo Couture se refiere al derecho procesal constitucional en su trabajo Las garantías constitucionales del proceso civil, publicado en el libro Estudios del Derecho Procesal, honor de Hugo Alsina. Asimismo, en su obra clásica Fundamentos del Derecho Procesal Civil, donde dedica la tercera parte del tomo 1 a los casos del derecho procesal constitucional. Luego entonces se le considera el padre del derecho constitucional procesal, el cual comprende el estudio de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción o tutela jurídica efectiva y las reglas sustantivas y adjetivas del derecho del proceso. Piero Calamandrei, en 1950 a 1956, fue uno de los primeros en señalar la existencia de la relación que debe existir entre el procesalismo científico y el constitucionalismo.
realiza la distinción entre la revisión judicial, entre el difuso incidental, especial y declarativo, y autónomo, concentrado, principal, general y constitutivo. Habla por primera vez de una jurisdiccional constitucional de la libertad. Dijo Piero, ¿saben qué? El derecho procesal constitucional va muy relacionado con el científico. También estos controles americanos y austriacos también deben ir relacionados, y hay que hablar de una jurisdicción constitucional que nos dé libertad. En 1955, Mauro Cappelletti, por su parte, aportó en el ámbito de la jurisdicción constitucional que esta no solo se refiere al control constitucional orgánico, sino que se amplía con la jurisdicción constitucional protectora de los derechos fundamentales o la jurisdicción constitucional de las libertades. Nos hace estudiar los instrumentos de protección de los derechos de libertad en el ámbito nacional de los estados. Realizó estudios de las jurisdicciones internacionales, especialmente la consolidación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, Mauro nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que buscar los derechos de libertad. Casi todos se basaban en estos derechos de libertad, en la independencia, en reflejar un mejor control constitucional, en donde se realizaran estudios a través de todos los estados y se velara por proteger a los mismos. El fundador conceptual o sistemático Héctor Fix Zamudio, de 1955 a 1956, en su tesis La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, de ensayo de una estructuración procesal de amparo. Aquí este autor nos va a regalar o nos va a ubicar al derecho procesal constitucional en la parte de las ramas procesales inquisitorias. Realiza una diferencia entre el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional procesal. Considera que el amparo debe ser procesos sumarios, orales y públicos. Hablamos de este proceso inquisitorio en el que antes era todo escrito, y nos hace pasar a la época en la que es oral y público, que la gente tiene que conocerlo. ¿Sabes qué nos dice Héctor? Oye, ¿cómo vamos a estar velando por la Constitución, pero no va a ser público? Obvio que tiene que enseñarse a la gente y se debe de conocer. Entonces, en 1962, Piero, distinguido procesalista y profesor de Derecho Constitucional, realiza aportaciones significativas al posterior desarrollo del derecho procesal, al establecer los fundamentos de la jurisdicción constitucional en su obra titulada La ilegítima constitución del proceso civil. Es decir, Piero y Zamudio se unen y aportan lo mejor para crear un proceso constitucional, establecer un fundamento de el por qué. Así, a través de la historia vamos viendo que estos distinguidos autores fueron influyendo a que hoy en día tengamos todas estas constituciones. Vayamos a través de la historia creando derechos humanos, creando derechos fundamentales que se nos hagan valer a través del amparo y a través del derecho procesal constitucional, a través de ir respetando nuestra constitución, de ir viendo la pirámide de Kelsen, de ir conociendo todas esas escalas que tenemos para que hoy en día tengamos una legislación que nos ayuda como mexicanos, que nos hace valer nuestros derechos y que nos hace que tengamos una nación que sea mucho mejor a lo anterior. Les decía, anteriormente, ¿qué tenía que pasar? ¿No? Tenemos derechos de trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo trabajadores que se quemaron, que los obligaron, que los esclavizaron, que murieron. Gracias a ellos, hoy tenemos derechos. Gracias a lo mejor al racismo, hoy tenemos derechos. Gracias a lo mejor a la explotación de menores, hoy tenemos derechos. Todos estos acontecimientos de la historia, han ido influyendo a través de que vayamos razonando y vayamos despertando. La historia es despertar.
La historia es, ¿sabes qué? Ponte pilas, ¿por qué? Porque te está dando golpes, porque el Estado nos está dejando de lado. Entonces, ahora con este derecho procesal constitucional, pues nos hace ver que si estuviéramos a lo mejor dejándole todo a un partido político, pues estaría siendo como una dictaduría. Y es por eso que hoy está muy en controversia el que se quede, o más bien se ha escuchado decir que no se debe quedar Morena para todo a nivel de, por ejemplo, estatal, municipal y federal. ¿Por qué? Porque se estaría haciendo una dictaduría y ellos estarían haciendo lo que ellos quieren. Sin embargo, a través de la vida nos hemos dado cuenta que la corrupción ha existido siempre. Entonces, en ella implica también que a veces, pues no se hace valer como tal los procedimientos. Sin embargo, pues hay que responder, hay que honrar a todas estas memorias pasadas que hicieron que hoy en día tengamos y aprovechemos del amparo, del derecho procesal constitucional y de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Ok, esto es un poquito de la historia del derecho procesal constitucional. Es muy, muy, muy larga la materia. Sin embargo, pues hay que hacerla un poco dinámica. Pues muchas gracias por su atención, que estén muy bien, hasta luego, cualquier duda o comentario ya saben a través de mi WhatsApp personal. Saludos.